Saludos, somos ¿ya? Presentamos nuestra investigación titulada Codiseño e implementación de una pedagógica y didáctica para el fortalecimiento de las competencias interculturales en el marco de la internacionalización del currículo en una entidad pública de formación profesional. Esta investigación se desarrolló en el contexto de la formación profesional integral o Vocational Education and Training, en el que los aprendices y los instructores se enfrentan cada vez más a escenarios laborales, formativos y sociales caracterizados por la diversidad cultural, la movilidad internacional y el intercambio de conocimientos y experiencias. En este contexto, las competencias técnicas resultan fundamentales, pero no son suficientes, y a su vez, las competencias interculturales tampoco se encuentran explícitamente declaradas en el modelo formativo de la entidad. La participación en experiencias internacionales como las competencias de World Skills no ha garantizado por sí sola el desarrollo de capacidades para reconocer la diversidad, cuestionar estereotipos, manejar situaciones de choque cultural o relacionarse de manera respetuosa con personas que tienen formas diferentes de comprender el mundo. Es importante precisar que la investigación surgió de la preocupación inicial identificada por nosotros como investigadores relacionada con la necesidad de fortalecer las competencias interculturales en la entidad. Sin embargo, esta preocupación constituyó únicamente un punto de partida. No se presentó ante la comunidad educativa como un problema completamente definido ni como una necesidad establecida unilateralmente por los investigadores. En la investigación acción participativa, el problema no se concibe como un objeto cerrado y delimitado desde el inicio. Por el contrario, se entiende como una construcción dinámica que se transforma mediante el diálogo entre los conocimientos académicos y los saberes derivados de la experiencia de los participantes, como lo plantean Falborda y Reason y Bradley. Por esta razón, la comprensión del fenómeno se fue consolidando progresivamente a partir de las voces de aprendices e instructores. Sus experiencias permitieron identificar que la interculturalidad no se encontraba ausente en la formación profesional, sino que aparecía en las relaciones cotidianas, en las competiciones internacionales, en los encuentros con personas de otros territorios y en las propias diferencias existentes dentro de la comunidad educativa. A partir de ese proceso colectivo, formulamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo pueden instructores y aprendices codiseñar estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyan al fortalecimiento de las competencias interculturales en el marco de la internacionalización del curso? El objetivo general de esta investigación fue codiseñar e implementar una propuesta pedagógica y didáctica para fortalecer las competencias interculturales de aprendices e instructores en el marco de la internacionalización del currículo. Para alcanzar ese propósito, se plantearon tres objetivos específicos: diagnosticar participativamente las percepciones, experiencias y necesidades relacionadas con la interculturalidad de instructores y aprendices, codiseñar con estos instructores y aprendices una propuesta pedagógica y didáctica em, para dar respuesta a esta necesidad y finalmente implementar la propuesta mediante pilotajes y realizar ajustes a partir de procesos sistemáticos de observación, retroalimentación y reflexión colectiva. Dentro de los referentes teóricos empleados en este eh, tesis, empleamos los siguientes. Tomamos principalmente 5 referentes. En primer lugar, tomamos la pedagogía crítica desde autores como Freire, Guiraud y Apple, quienes permiten comprender la educación como una práctica de transformación y el currículo como una construcción cultural que selecciona y legitima determinados conocimientos. En segundo lugar, acudimos a la investigación acción participativa, principalmente desde los aportes de Falsborda, Reason y Bradbury, y Chemitz, McTaggart y Nixon. Estos autores orientan la comprensión de la investigación como un proceso cíclico, reflexivo y colaborativo. También retomamos los modelos de competencia intercultural de Bennett, Viran, Tidor, Chen y Starosa,
así como los planteamientos y directrices dadas por la UNESCO. Estos referentes permitieron analizar las competencias interculturales desde sus dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental, en el marco de las habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para mejorar las interacciones que se producen entre las múltiples diversidades, ya sea dentro de una sociedad o a través de las fronteras. Se abordó el constructivismo social desde el aprendizaje intercultural, se construye en la interacción con otras personas y a partir de situaciones contextualizadas. Finalmente, la internacionalización del currículo como estrategia de desarrollo y fortalecimiento de competencias interculturales. La metodología tuvo un enfoque cualitativo y se desarrolló mediante un diseño de investigación-acción participativa. El proceso se organizó en 4 fases: el diagnóstico participativo, el codiseño pedagógico y didáctico, la implementación mediante pilotajes y los ajustes derivados del proceso de retroalimentación. La población que participó fueron aprendices, instructores y personal administrativo de la entidad. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, grupos focales, talleres de co-creación, diarios de campos, observación participante, no participante y análisis de contenido. La participación de la comunidad trascendió la consulta o la validación de una propuesta elaborada previamente. No se llevó ante los participantes una guía terminada para que simplemente expresaran si estaban o no de acuerdo con ella, sino que los mismos instructores y aprendices intervinieron activamente en la problematización del fenómeno, en la identificación de las necesidades formativas, en la priorización de los contenidos, en la formulación y reformulación de los resultados de aprendizaje, en el diseño de las actividades y la valoración crítica de los resultados de los pilotajes. En consecuencia, los participantes y en concordancia con la investigación-acción participativa, no fueron entendidos únicamente como fuente de información, sino como co-investigadores y productores de conocimiento. La fase 1 de diagnóstico participativo se recuperaron las experiencias de 5 aprendices y 4 instructores que habían participado en competiciones o experiencias internacionales. Este análisis se organizó a partir de las dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental de la competencia intercultural. En la dimensión cognitiva encontramos que los participantes poseían conocimientos culturales básicos o moderados adquiridos principalmente a través de sus experiencias personales. Sin embargo, no habían recibido una preparación institucional explícita y sistemática sobre interculturalidad. En la dimensión afectiva, se identificaron actitudes como la curiosidad, la empatía, la apertura y la disposición para relacionarse con personas de otros contextos. También aparecieron sentimientos de inseguridad, tensión y temor frente a situaciones desconocidas. En la dimensión comportamental, se evidenció que los participantes habían desarrollado estrategias de adaptación, comunicación y resolución de dificultades. No obstante, estos aprendizajes se socializaban principalmente de manera informal. Este diagnóstico permitió comprender colectivamente que las experiencias internacionales generaban aprendizajes significativos, pero que era necesario contar con una mediación pedagógica para analizarlos, sistematizarlos e incorporarlos al currículo. En la segunda fase del ciclo fue el codiseño pedagógico. Aquí se desarrollaron espacios de co-creación y de reflexión con los aprendices y los instructores. Aquí participaron 2 aprendices y 3 instructores. Entonces, primero se analizó la pertinencia de incorporar la interculturalidad como un componente transversal en la formación profesional de la entidad. También se revisaron los resultados de aprendizaje inicialmente propuestos y se plantearon modificaciones en su lenguaje, en el alcance y relación con las experiencias formativas y también de acuerdo al modelo formativo de la entidad. Las actividades se organizaron con los momentos de la metodología pedagógica institucional, las cuales abarcan la reflexión inicial, la contextualización, la apropiación del conocimiento y la transferencia. En este proceso surgieron actividades como el reconocimiento de experiencias interculturales cercanas, el iceberg cultural, el análisis de choques culturales,
los estudios de casos sobre etnocentrismo y el círculo intercultural. La evaluación se estructuró en una prueba escrita, en decálogo intercultural e historia interactiva, que fueron los aportes de los aprendices y de los instructores a esta fase de codiseño. En la fase 3, que consistió en la implementación del primer pilotaje o piloto, participaron 12 aprendices. Durante la sesión se implementaron parcialmente la guía codiseñada. Inicialmente, los participantes reconocieron experiencias interculturales presentes en su vida cotidiana. Este ejercicio permitió ampliar la idea de interculturalidad, pues se comprendió que no se limitaba a viajar al extranjero o comunicarse con personas de otros países. Posteriormente se desarrolló la actividad del iceberg cultural, mediante el cual se diferenciaron elementos visibles de la cultura como la comida, la vestimenta, las celebraciones, de elementos menos visibles como las creencias, valores, las formas de comunicación y de concepciones del tiempo. También se analizó un caso de choque cultural que permitió relacionar los conceptos teóricos con situaciones concretas. Durante la reflexión posterior, los aprendices calificaron la experiencia como dinámica y enriquecedora. Los observadores no participantes destacaron la pertinencia y organización de la propuesta. Sin embargo, también se identificó la necesidad de formular instrucciones más claras, explicar con mayor precisión las metáforas del iceberg y mejorar la accesibilidad de los materiales para personas con limitaciones sensoriales. Estos hallazgos no fueron tratados como errores aislados, sino como insumos para iniciar un nuevo ciclo de planificación, acción, observación y reflexión. Esto hizo parte de la fase 4, que es la retroalimentación y los ajustes a ese pilotaje número 1 realizado. En este participaron 3 observadores. También los investigadores a través del diario de campo plasmaron las observaciones sobre la ejecución de este piloto y a posteriori con 2 instructores se mostraron la grabación de la ejecución del piloto y las observaciones que habían hecho los observadores no participantes, y ellos sugirieron estas mejoras como el ajuste en los materiales para la accesibilidad. Luego repetimos nuevamente el ciclo a través de esta retroalimentación como tal y volvemos aquí a la implementación del piloto número 2. Se realizaron ajustes como lo requirieron en los actores y en este piloto se continuó con la ejecución de la guía propuesta y codiseñada. Tiene que ver mucho el tema del tiempo también. No se pudo ejecutar pues la totalidad de la propuesta pedagógica y didáctica. Aquí en este segundo piloto se abordaron casos relacionados con el etnocentrismo y se dio inicio a la actividad de círculo intercultural, pero desafortunadamente por la limitación del tiempo no se pudo realizar en su totalidad. En esta ocasión participaron 12 de los 12 aprendices del piloto 1. En esta ocasión solamente 10 de este grupo original participaron. Aquí estos aprendices demostraron una mayor apropiación conceptual al relacionar la interculturalidad con la convivencia, los estereotipos, las creencias, las prácticas cotidianas y las formas de interpretar las actuaciones de otras personas y de otras culturas. También se compartió las experiencias de World Skills y aquí los aprendices permitieron eh, el reconocimiento pues de esta experiencia como desempeño técnico y también como experiencia intercultural. Y aquí el horizonte investigativo pues se consolidó progresivamente mediante los ciclos de la IAP. Luego se hizo la segunda retroalimentación de este piloto número 2. Aquí también participaron 3 observadores. Ellos fueron los que observaron que hubo una mayor apropiación conceptual, hubo un diálogo más activo y más enriquecido y hubo un alto intercambio de experiencias. A través de los diarios de campo de los investigadores, también se notaron que
fue un espacio mucho más consolidado, reflexivo y conectado con las experiencias regionales, sociales y cotidianas. Y el ciclo de la investigación acción participativa terminó en esta etapa. Bien, frente a la discusión de resultados, se evidenció que la interculturalidad tiene poca visibilidad en el currículo formal de la formación profesional. Esto se debe, entre otros aspectos, a la prioridad otorgada al conocimiento técnico y productivo de la misma entidad. No obstante, la investigación mostró que la interculturalidad ya se encuentra presente en las experiencias de aprendices e instructores. El desafío consiste en hacerla visible, problematizarla, convertirla en objeto de reflexión pedagógica. También encontramos que el idioma no constituye necesariamente la principal barrera en los encuentros interculturales. Las dificultades pueden estar relacionadas con los estereotipos, las interpretaciones etnocéntricas, la comunicación no verbal, las diferencias entre las normas sociales y el manejo de las emociones. Por esta razón, las competencias socioemocionales como la empatía, la autorregulación, la escucha y las disposiciones eh, para comprender otras perspectivas ocupan un lugar central en los procesos de internacionalización. Es importante que aquí también el codiseño evidenció una reconfiguración en el rol del instructor como un mero transmisor técnico a un pedagogo reflexivo. El aprendiz también pasó de receptor pasivo a un interlocutor curricular válido. Em, en los pilotajes se evidenció pues un aprendizaje situado y que mejoró entre los ciclos que se alcanzaron a ejecutar, aunque la investigación acción participativa es evidente que requiere más tiempo y pues más repeticiones del ciclo. La competencia internacional World Skills, que hace parte de la estrategia de internacionalización del currículo, mostró que esta debe integrarse con las dimensiones éticas, comportamentales e interculturales de los aprendices y de los instructores. Entonces, en las conclusiones podemos ver que las competencias interculturales no se desarrollan automáticamente por participar en experiencias internacionales. Estas requieren preparación, acompañamiento y reflexión pedagógica. Por segunda, podemos encontrar o identificar que la interculturalidad no debe entenderse exclusivamente como el encuentro entre nacionalidades. También se manifiesta en las diferencias regionales, sociales, generacionales, ocupacionales y culturales presentes dentro de la propia comunidad educativa. El codiseño, como una actividad con los actores educativos, que son los que ejecutan estas actividades pedagógicas y didácticas, genera propuestas más pertinentes, situadas y transformadoras que el diseño experto centralizado. Una cuarta conclusión es la participación de que la participación de la comunidad no se limita a validar decisiones previamente tomadas. Los participantes contribuyen a definir el problema, seleccionar los contenidos, diseñar las actividades, identificar dificultades y proponer los ajustes. La investigación acción participativa demostró ser una metodología viable para transformar las prácticas pedagógicas y curriculares en contextos de formación profesional o de formación para el trabajo. Finalmente, la propuesta presentada presenta potencial para fortalecer la internacionalización del currículo. Sin embargo, requiere nuevos ciclos de implementación, formación de instructores, adaptación de los materiales y una posible institucionalización mediante un componente transversal de interculturalidad. La interculturalidad requiere institucionalización en la entidad y la propuesta pues, de la competencia transversal queda para recomendación de la misma. Esta investigación no entrega una propuesta definitiva cerrada o terminada, presenta una construcción pedagógica susceptible de continuar transformándose. El principal aporte consiste en demostrar que la internacionalización no depende solamente de la movilidad o de la participación en eventos internacionales. También implica preparar a las personas para dialogar con las diferencias, revisar sus propias creencias y construir relaciones respetuosas en contextos diversos. Muchas gracias. Muchas gracias.